Yo no puedo decirte cómo luce el infierno. El infierno cristiano es inexistente porque en la Biblia no aparece. Y todas las ideas que nos hacemos del infierno vienen de la Divina Comedia, que no tiene nada que ver con la Biblia. De ese no podemos hablar. Un infierno tangible no existe en la vida real, y creo que la mejor representación que he visto es la que aparece en Preacher, porque en lugar de ponerte en una sala de tortura, lo que hace es revivir tu peor momento en vida, las bajezas que has cometido y repetirla una y otra vez por la eternidad. Pero no en forma de recuerdo, literalmente experimentándola en primera persona. O podría hablar de todos esos casos horribles de personas que sufrieron mucho en vida, pero es que yo tengo una idea diferente de lo que significa un infierno, que no te involucra a ti, sino lo que otras personas esperan que llegue a pasarte. Hablemos primero, y como no iba a ser de otra forma, de los cristianos. Antes de explicar qué es el infierno, una pregunta más importante. ¿Qué necesitas hacer para que merezcas ir al infierno? En teoría, uno llega al infierno por ser un pecador. Pero como todos sabemos, esa palabra cambia a conveniencia. Los cristianos promueven en la mayoría de ocasiones el ser personas pacíficas y no pueden hacer uso de violencia. Es por eso que cuando otra persona comete un acto injusto en contra suya, estos no pueden vengarse porque utilizar violencia es pecado. Y como los humanos no podemos vivir en un mundo injusto, en el que quienes actúan de forma injusta se salen con la suya, para ellos la opción a seguir es imaginar que estas personas terminarán ardiendo por toda la eternidad cuando mueran. Pero esto es para casos en los que alguien actúa de forma injusta. ¿Qué tal que a estas personas no les gusta que tú escuches música, como ellos le llaman, mundana, o que salgas a bailes? Pueden tratar de convencerte de que no formes parte de la sociedad mundana, pero no pueden forzarte. Así que cuando declinas amablemente sus intenciones en las que buscan salvar tu alma, estas personas empiezan a mencionar escenarios en los que terminarás sufriendo por el resto de tu vida si decides tomar tus propias decisiones y escuchar música del mundo en lugar de la cristiana, o ir a fiestas que no celebran a Dios. Y si por ejemplo eres una persona que tiene una sexualidad distinta a la hetero, o decides vestirte de una forma no muy modesta, o decides tatuarte, pues ¿qué te cuento, hermano? No pueden forzarte a seguir sus costumbres, pero no van a ser muy discretos con lo que va a pasarle a tu alma una vez que hayas muerto. Habiendo dicho todo esto, explicar qué es el infierno resulta mucho más fácil. El infierno es un modo que tienen las personas para hacer cope. No sé bien cuál es la traducción exacta en español, así que voy a utilizar esta. Cuando no tienes el poder de cambiar la realidad y tampoco la madurez para aceptar el mundo y las personas como son, empiezas a imaginar escenarios en los que sufren de las formas más horribles. Los cristianos lo hacen cada vez que alguien escucha música del mundo, sale a fiestas o es gay. Pero estas no son las únicas personas que se imaginan un infierno cuando alguien no le da la razón o vive de una forma que no les gusta. Los machistas también lo hacen. Tienen su propia versión del infierno. Ellos la llaman el muro, que básicamente explica que las mujeres al cumplir 30 años dejan de ser deseadas sexualmente y se quedan solas. Y esto les resulta un infierno en vida porque, según ellos, para una mujer lo más importante es obtener validación sexual. Los machistas llegan a esta conclusión no por un extenso estudio sobre cómo funciona la sociedad o las relaciones humanas. Lo que en verdad pasa, y por mucho que quieran negarlo, es que buscan coger pero no pueden tolerar el rechazo. Así que se voltean a una ideología en la que si una persona coge, es impura, no tiene principios y solo siendo pulcros son personas responsables. Estas reglas únicamente aplican con mujeres, pero dirán que también son para hombres cuando no quieren ser tachados como hipócritas. Del mismo modo que un cristiano no puede evitar que escuches música mundana o vayas a fiestas, los machistas no pueden evitar que las mujeres disfruten de su sexualidad.
Así que empiezan a recordarles que cuando cumplan 30 años, nadie les hará caso porque pasaron sus 20 divirtiéndose en lugar de buscar un marido y formar una familia. Cabe recalcar que no puede ser cualquier marido porque imagina dejar que una mujer elija por sí misma. Debe ser uno de los que las imagina sufriendo un infierno en vida. Iban a recordarle que pasaron toda su vida en soledad rodeada de vino y gatos. Creo que ya vamos entendiendo qué significa un infierno. Pero aún hay un último caso que me gustaría exponer: la epidemia de soledad masculina. Yo no he visto que ningún hombre que no sea un lamebotas hable de esta epidemia. Hablan de una epidemia de soledad, pero es a nivel general, no únicamente masculina, y cuando hacen referencia a esta epidemia, de lo que hablan es sobre cómo ahora las personas se sienten aisladas porque los entornos virtuales reemplazan a los físicos, sobre cómo ya no hay terceros lugares en los cuales socializar, sobre cómo utilizan inteligencias artificiales para poder lidiar con el sentimiento de soledad, las cuales son más utilizadas por mujeres, por cierto. Y todas estas personas que hablan de una epidemia de soledad a nivel general son divulgadores de ciencias sociales o de informática. Pero ¿saben cuáles son las únicas personas que sí hacen alusión a una epidemia de soledad masculina en específico? Las feministas y sus lamebotas. Y no es porque les interese hablar sobre los cambios que atraviesa la sociedad o cómo la tecnología modifica nuestros comportamientos y nuestros entornos. Si hablan de una epidemia de soledad masculina en específico, lo hacen porque se imaginan a los hombres sufriendo un infierno en vida del mismo modo que los cristianos o los machistas. Esta epidemia de soledad masculina en específico nace porque su ego frágil no puede tolerar la idea de que un hombre no les esté lamiendo las patas. Y como su infalible estrategia de llamarle machista a cualquiera que no esté de acuerdo con ellas ya dejó de ser efectiva, pues ¿qué otra opción les queda más que imaginar que están sufriendo en vida? No me das la razón, entonces eres un incel que nunca ha sentido el afecto de una mujer y por eso está sufriendo un infierno ahora mismo. Una forma de pensar muy católica si me lo preguntan. No obedeces, eres un pecador. No te molesta ser un pecador, entonces ardes en el infierno. Y esto afecta bastante a los incels porque para ellos la cosa más importante en la vida es conseguir pareja. Pero utilizan este discurso no únicamente con ellos, sino con cualquier hombre que disienta en lo más mínimo. Como si para ellas los hombres solo pudieran ser incels o lamebotas sin ningún punto medio. Pero bueno, dejando de lado que este comportamiento es muy infantil, también es contradictorio y problemático. Podríamos dejarlo en que tan solo es propaganda para hacerle entender a hombres vulnerables que si se vuelven lamebotas conseguirán novia, pero si les llevan la contraria, entonces su destino es formar parte de la epidemia de soledad masculina, en específico, de la misma forma que lo hace el Temach. Pero es que, amigos, hay un detallito que están olvidando. Existen mujeres que forman parte de relaciones abusivas y violentas. Si se esparce la idea de que los hombres machistas no pueden tener pareja, entonces estamos dando a entender que cualquier huevón, por más violento, narcisista, manipulador o abusivo que sea, es un pan de Dios que no tiene actitudes machistas porque ya tiene novia y los machistas no pueden tener novia. Es negar la violencia de pareja y manipulación. Así no es como funciona. Volviendo al tema principal, yo creo que ya quedó muy en claro cuál es el concepto de infierno, pero aún hace falta saber cuándo alguien está deseándote vivir un infierno en tierra. Este puede sonar muy parecido a una advertencia o a un consejo, pero es que existen elementos que te ayudan a diferenciar cuando alguien te está advirtiendo a cuando alguien te está deseando el mal. El primero es cuando alguien no tiene el poder para detenerte, cuando no es una figura de autoridad y sus palabras no son órdenes. Un cristiano no decide qué música puedes escuchar. Un machista no decide cuándo puede coger una mujer ni con quién puede. Una feminista no puede decidir cuáles temas le competen a un hombre y sobre cuáles pueden opinar. El segundo es que las advertencias se hacen preocupados por tu bienestar si es alguien cercano o informándote para que tomes precauciones si vas a continuar. Y quien te la da es una persona que no siente afecto por ti, pero que tampoco quiere que cosas malas te pasen. En el otro caso, en cambio, suena como una amenaza sobre cómo habrá consecuencias nefastas para ti si decides desobedecer, incluso sabiendo que no tienen autoridad para decidir qué es lo que puedes hacer o qué es lo que va a pasarte.
Y el tercero es que una se hace a sabiendas de lo que podría pasarte, quizás no con una certeza del 100%, pero sí con el conocimiento de cómo podrían desarrollarse las cosas. En el otro caso, te aseguran qué es exactamente lo que va a pasarte, no porque tengan información respaldada, sino porque es una profecía que sí o sí debe cumplirse, porque así lo quiere Dios, el destino o la causalidad, pero debe cumplirse porque es un mandato divino. Espero que mi video les haya gustado y siempre recuerden que unos pendejos se pelearon con un ship no canon, ¡qué perdedores!